tranquilo. Hacemos con anticipación y tenemos una metodología de desarrollo de producto. Es decir, una receta, ¿cierto? Entonces, es decir, una receta como un modelo de pirámide. Entonces, la punta de la pirámide era 10%, el medio de la pirámide el 30% y la base el 60%. Si es tu colección, es la colección de vitrina en la punta, el medio son los nuevos y la base como ustedes son reconocidos por los compradores. Ese es el punto. Cuando hablamos de esta temporada, estamos hablando de tierra como el punto principal para el desarrollo. Entonces, es decir que un movimiento de biomimética, donde elementos de la naturaleza pueden hacer imágenes inspiradoras para nosotros, es puntual. Y acá miramos cómo se desarrolla esto cuando miramos los detalles. Entonces, padronajes muy sencillas, pero con la aplicación de las flores se quedan riquísimas. Esa es la verdad. Se puede pensar para calzado, se puede pensar para bolso, pero la idea de tener accesorios, ¿sí?, postos en los productos. Y cuando miramos esto hecho en los calzados o las texturas, estamos hablando de texturas que imitan elementos de la naturaleza. No es más padrón, no tiene solo un color, tiene manchado, ¿cierto? Entonces, es decir que este zapato no va a ser igual al otro. Este lado del bolso no va a ser igual al otro, ¿sí? Esta es la idea. Esto es un movimiento que está se haciendo mucho en Europa. Entonces, mira, un cuero hecho a curtimiento vegetal, hecho de taninos, y va a tener partes de manchados distintos en toda la pieza. Pero la padronaje es muy clásica. Estamos hablando de la punta, ¿sí? Pero es decir que son calzados como los de 40 años atrás que teníamos. ¿Sí? Calzados hechos a mano, que tiene la idea de exclusividad como el punto de destaque de la colección. Y cuando miramos esto en las suelas, es decir, incorporar elementos de la naturaleza en las suelas. Acá incorporamos en esta marca elementos naturales, detalles de flor, detalles de textiles, detalles de bambú, detalles que se puede incorporar de maíz, que sea, pero se incorpora la idea de naturaleza en un proceso que es totalmente químico. Ese es el punto. Y cuando miramos esto en los desarrollos que tenemos acá en exposición, mira, acá de los hongos, las imágenes que son manchadas, y cuando tenemos materiales que son hechos industriales, las manchas son copiadas en materiales que se pueda reproducir. Si buscas en nuestro sitio, va a tener todos los materiales que tienes acá en exposición. Otro punto en la investigación es simbiosis. Mira que tiene un chico que está con filtro de Instagram, ¿cierto? Entonces es la persona y el filtro. Para nosotros esta junción de dos elementos es el más importante. Y cuando hablamos de simbiosis, es decir, elementos de decoración que se puede volver como elementos para desarrollo de producto. Aquí son como tapetes, ¿puedo hablar tapetes acá en español? Sí, que se hacen para el chaleco, por ejemplo, ¿sí? Pero es decir que eso se queda también en los zapatos. Y acá miramos la simbiosis en distintos productos, ¿sí? Las mixturas de materiales, los volúmenes, materiales plásticos con cuero, imágenes que hacen estampados encima de tricot, o aún medias que son la caña de una gran bota. Y cuando miramos esto en los textiles, se mira la composición, mira, parece todo tecido, textiles de decoración en general, imágenes muy grandes, o como banderas acá, ¿se llama? Sí, como banderas, sí, pero en toda la prenda. Y cuando miramos esto en el desarrollo de suelas, tenemos una capellada de zapatilla con una suela de deportivo. Y así se va las simbiosis de estos materiales. Cuando se mira los aviamentos, los accesorios, mira, tenemos semillas, tenemos plásticos, todos juntos haciendo una composición para tener accesorios distintos y muy, muy ricos. Otro punto de inspiración es el biónico. Entonces, es decir, esta marca LTFKT es un estudio que surgió en 2019. En 2020 fue
comprado por Nike. Bueno, hacemos productos físicos, no productos para el virtual, esa es la verdad, ¿no? Pero imagínate un niño que mira esto todo el tiempo. Cuando va a buscar un producto que es físico en una tienda, su cabeza ya mira otras influencias, ¿sí? Ya mira otras inspiraciones. Entonces es decir que vamos a tener un espacio de cambio muy fuerte. Este es un chico Cameron. Era una celebridad, es una celebridad en TikTok. Hacía sus prendas para salir de fiesta. En la pandemia empezó a postear videos en TikTok y hoy tiene como 2 billones de seguidores. Pero seguidores pequeños, seguidores generación Z. Entonces es decir que las prendas no es más de prendas que estamos hablando, pero de experiencia, ¿sí? Tiene algo acá que es chévere para lo visual. Y cuando miramos las colecciones, acá tenemos un montón de cosas que vienen del universo de Star Wars o espacios virtuales. Y cuando miramos los materiales se quedan más lisos, más estructurados. ¿Sí? No tiene mucha textura acá, pero más estructura en realidad. Y así cuando miramos todo eso en las suelas, ¿sí? Tenemos un desarrollo de suelas para el deportivo, principalmente, que tiene que ser usada, tiene que parecer que sea futurista. Y así vamos cuando miramos los accesorios distintos para todos los productos. El importante acá es que no parezca igual, no parezca clásico. Y así miramos los materiales que tenemos desarrollados, están en exposición acá. Si usted tiene tiempo, hablan con Jordana y Luis para mirar todo con muy tiempo, ¿sí? Ese es importante. Ellos saben de todo, de cada detalle, de cada material. Muy bien. La cartela de colores del 10% son 3 colores: el blanco, el taus y el purple, ¿cierto? La punta de la pirámide son los colores que creemos que son los más nuevos para la moda. Aunque el blanco utilizamos mucho, hoy es un cambio cuando hablamos del espacio biónico, ¿sí? Que parezcan colores más cibernéticos. 30% el medio de la pirámide, o sea, inspiraciones que tuvimos en la última edición de Inspira Mais, que miramos, wow, eso se quedó bien, puede ficar más un tiempo en la investigación y se puede desarrollar corset, engomado, encerado y anatomía. Encerado es lustroso. Cuando miramos anatomía estamos hablando de estampados, y acá está por todo lado, en Brasil, en Europa, Estados Unidos, buscando las imágenes de los huesos. Y cuando miramos en los calzados, como esto de anatomía se queda bien y rico y distinto para un zapato. O acá cuando miramos los accesorios, ¿cierto? Los ojos, los detalles de mano. Este es un diseñador muy especial que tiene que seguir. Schiaparelli hoy es full en Europa, es increíble el trabajo que hace. Y cuando hablamos de corsé, estamos hablando de textiles que se utilizan en prendas de bajo, pero textiles que van a migrar para bolsos y para calzados. Ese es el punto. Y tiene una transparencia, ¿sí? Es fluido, es detallado y todo esto. Y acá cuando miramos los detalles de corsé en las prendas o en la bota, así en la capellada, o los detalles de pantalón. Y así cuando miramos los encerados, estamos hablando de este brillo, tiene que tener un brillo de lustrado, ¿sí? De lustroso. Y cuando miramos los calzados, ¿sí? Modelajes muy clásicas, pero el material es protagonista acá, pero muy lustroso. Estamos hablando de masculino, ¿sí? Estamos hablando de Alberta Ferretti, estamos hablando de Fendi, estamos hablando de Pragal Burung. Son marcas muy clásicas de grande distribución mundial que están haciendo estos proyectos que van a influenciar nosotros. O cuando hablamos de engomados, ¿sí? El visual helado, la idea de ser fosco, de no tener brillo acá, pero que parezca goma. Y acá cuando miramos en los calzados, las suelas van para la parte de encima de la capellada con toda fuerza y muy anchas. O sea, acá las suelas son los protagonistas en el calzado.
no tanto los textiles, los cueros, los laminados. Y así cuando miramos en los accesorios, formas muy anchas de productos que parezcan goma. La idea de pesado, acolchonado, sellos y vitrio. Cuando hablamos de vitrio, mucho brillo, brillo verniz, hablamos de verniz show en Brasil, que es como batido, quebrado. Y cuando miramos esto por todos los accesorios, todos tienen esto de tener acrílico, de tener algo que sea muy brilloso, muy plástico en realidad. Y cuando esto va para el pesado, estamos hablando de estructuras muy pesadas que tienen características de cueros flotter y de todo más. Pero la idea es, mira, los padronajes y la fuerza de la textura, ¿cierto? Y cuando se mira esto en las suelas, mira los tamaños de las plataformas, el exagero de los detalles, de Balenciaga hasta Sunsei, todos trabajando con suelas muy anchas. Anchas es esto, ¿no? Sí, perfecto. Me disculpe porque mi español no es tan bueno, sí. Muy bien. Pero cuando miramos los detalles de accesorios, como son pesados, son la parte más importante del accesorio, ¿sí? Y así cuando hablamos de sellos también, sellos que sean aplicados sobre las prendas o sobre los calzados para cambiar. Mira, si no tenemos esto, es más un calzado de hombre igual a todos. Pero cuando cambiamos con los sellos, se cambia también el design de la estructura. Y así vamos mirando distintas marcas que están trabajando con las impresiones en la suela y en las capelladas, cambiando solo el estampado. Esto es muy full. Bueno, grandes proveedores hoy por el mundo están haciendo esto para hacer un modelo nuevo sobre las suelas cajas, como hablamos, ¿sí? Que es súper de moda. Y así como hablamos de acolchonados, los volúmenes acolchonados hechos a partir de costuras, con materiales doblados. Entonces, acá la técnica es más importante que el material. Y así miramos el acolchonado también en las suelas, ¿sí? Son infladas, ¿cierto? Tiene partes infladas. Esto es muy importante también para las capelladas. Y cuando miramos en los detalles para bolsos o para otras estructuras que sean infladas, ese es el más importante. Otro punto acá en el 30%, pelo, destroyer y dorado. Dorado es un color en Brasil. Entonces, todas las marcas en las últimas colecciones, las últimas 2 temporadas, trabajan mucho con el dorado. Estamos hablando de un tiempo de fiesta, de salir del conforto para muy exagero. Entonces es muy importante tener esto en la colección. Y acá cuando miramos las suelas, también los tacones, todos hacen esa lectura de inspiración. O cuando hablamos de los detalles de accesorios, aretes o que sea, con tanto que sea dorado. Cuando hablamos de pelo, puede ser pelo fake, como hablamos, o pelo de verdad. A mí me gustan los pelos de verdad principalmente y cuando tiene un solo color, porque nos quedamos con algo que es exclusivo. Pero también en las suelas, este es el protagonista, ¿cierto? Aunque sea fake o no, están por todo lado. Y cuando hablamos de destroy, estamos hablando de efecto brush-off, que sacan los colores, tiene 2 colores en una misma prenda, o efectos desgastados, destruidos, y así con ceras sobre gamurzas y otros materiales. Y toda la línea de confección sobre jeans. Jeans es muy importante, denim, ¿cierto? Es muy importante tener en la colección de cualquier producto para las próximas temporadas denim. Y acá cuando miramos las suelas, tiene algo de destruido, ¿sí? De desgaste, de mal compuesto, o materiales que son irregulares, ¿sí? Que no tienen finalización. O sea, yo tengo el proyecto que se tiene un break en la finalización. Eso es importante para este tema, o que parezcan muy industriales o muy inacabados.
Y así miramos materiales, tanto el dorado como Destroyer, como materiales que son pesados, todos que están en la exposición acá de Inspira Mais. O busquen en nuestro sitio de Original by Brasil, que están todos allá. La carta de colores del 30% es una carta con colores muy fuertes, cerradas, más invernales, pero también con colores muy abiertas y suaves. Mi punto de observación acá son las colores nuevas, ¿sí? Tabaco brown, alure y bambú. Y acá como se quedan hoy con la observación en las colecciones, ¿sí? Esto ya está hecho, ya está en el mercado, o sea, ya está empezando a vender. Otro punto, si les gustaría tener esta investigación, pongan el QR code acá y pueden accesar la investigación. Vamos a tener en el final también. El 60%, la base de la pirámide, que estamos hablando de moda ahora. O sea, no tenemos mucho tiempo para desarrollar, como de 6 a 8 meses. Deportes, fragmentado. Cuando hablamos de fragmentado, estamos hablando de tener inspiración en la naturaleza de las piedras, principalmente para los estampados y para los acabados, ¿cierto? Y así miramos esto en los calzados. Y acá estamos hablando de generación Z, pero también calzados de moda. Esto se genera exclusivo. Ese es el punto hoy. Tiene que tener más exclusividad, aunque sea pequeña, en los desarrollos. Pero el común todos tenemos, ¿sí? Tenemos zapatos y prendas para una vida en casa, esa es la verdad, ¿no? Entonces, para hacer las personas gastar una platita con nosotros, tiene que tener un desarrollo más original. Cuando hablamos del fragmentado en los detalles, como las piedras se concentran. Lógico, acá estamos hablando en general, pero en Perú tenemos visuales y desarrollos de piedras que son originales de acá, y así por diante, ¿sí? Cuanto más original de un sitio, mejor, porque eso se queda acá, y para los otros, aunque mejor, los turistas, ¿cierto? Mejor. Y así cuando miramos el deporte, que es una gran influencia hoy por todo el mundo. Estamos hablando de corridas de coches, estamos hablando de motociclismo, estamos hablando de ciclismo. Pero mira, es un zapato muy convencional, un Scarpan, pero con detalles de frecuencia sobre los cueros o sobre los sintéticos, se queda como algo deportivo. Y así cuando miramos esto en las suelas, ¿cierto? Las suelas que copian colores o desarrollos que recuerden el mundo del deporte, aunque solo por los colores. Y cuando miramos los aviamentos, tenemos aviamentos como detalles que son del universo de trekking, escalada y todo esto. Pero cambia todo el producto, ¿sí? Aunque sea solo un cinturón, el detalle de la cuerda cambia todo. Esto para bolsos se queda bien, mucho bien para los calzados también. Y así mirando influencias del deporte por todos los lados, ¿cierto? Cuando hablamos en desosar, hablamos de materiales que no tienen estructura, o sea, materiales muy maleables, materiales que no se quedan rígidos. Es muy importante mirar esta diseñadora porque hoy tiene una gran influencia en todo el mercado de zapatos. Entonces su trabajo es muy visualizado en Brasil. Miramos mucho el trabajo de ellos. Y acá cuando miramos toda esta no estructura en todos los materiales, de bolsos a prendas de vestir, tiene que ser cálido, ¿cierto? No puede tener estructura, tiene que ser muy macio, muy macio. Macio es como muy suave. Mira, cuando hablamos de desosar, en las suelas estamos hablando de sacar estructura, ¿cierto? Sacar partes de los tacones y de las suelas. Hipervisual, hablamos de los efectos visuales, principalmente del universo racket y del universo de grafismos, que son los colores estampados en cuadros u otras estructuras. Acá hablamos de metales, o sea, ese es el punto para utilizar ahora. Lógico, cada uno de ustedes sabe por dónde anda con su mercado, ¿no? Eso es importante.
pero este está de moda full en Brasil. Efectos visuales en los materiales. Y acá, cómo se quedan estos efectos metálicos en las suelas. O cuando hablamos de los detalles de accesorios para el cuerpo. Y cuando hablamos de los cuadros, hablamos de grafismos. Tiene que ser colorido para la generación Z, pero puede se cambiar cuando miramos una generación más clásica. Se puede ser solo cortes. Entonces mira cómo se queda bien cuando hablamos de coro, aunque sea negro, aunque sea marrón. O cuando hablamos de esto en las suelas, ¿sí? Es importante tener detalles de dos colores o detalles que sean geométricos en las suelas. Y acá, cuando miramos los aviamentos, los accesorios, o aunque son solo tiras en una sandalia. Y los materiales acá, hablando de los efectos visuales, tenemos acá Sud Leather, que es buenísima, o cuando hablamos de los metales. Importante que se tenga efectos visuales. La carta de colores del 60% es una carta muy feliz, muy colorida, muy caliente, pero observar. Fucsia Fedora, Green e Imperial Blue. Estos son los colores más full para nosotros en Brasil. Y creo que mucho en Europa, porque cuando miramos las marcas que están haciendo, están confirmando todo esto, mira, son gran marcas de gran volumen, de gran distribución y de gran influencia en todo el mercado. Pero también tenemos una carta de colores de clásicos. Cuando revisitamos los colores clásicos de la temporada que todos nosotros trabajamos, pero cambiamos los tonos. Entonces, es decir, que todas esas marcas cambiaron sus tonos también en los colores clásicos. Y esto para nosotros es muy importante. Acá es nuestro trabajo de Brasil que ustedes pueden buscar en nuestro sitio web. Y esperamos ustedes también en Brasil para nos visitar en nuestra grande feria que acontece en enero, 24 y 25. Tenemos regalos. Pasajes para São Paulo.